Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu presencia en este lugar. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que toda palabra que salga de nuestra boca sea una palabra que edifique, Señor, que confronte, que transforme, Señor, en este día. Declaramos, Señor, que hay oídos atentos para escuchar tu voz. Señor, hay corazones dispuestos a ser transformados. Hay actitudes correctas, Señor Jesús, para ser enseñada. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Ahora sí, dele un fuerte aplauso al que se merece toda la honra y la gloria. Aleluya. Puede tomar su lugar. Quiero que me acompañe rápidamente a el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 17. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Y yo le puse el título a esta oración, visión y acción. Mi mamá decía, tenía un dicho. Mi mamá era una mujer de muchísimos dichos. Mi madre era española, mi padre de Puebla, nativo de una población cercana, en una ciudad cercana que es Tehuacán, Puebla. Y mi madre siempre decía orando y con el mazo dando. Ella como era de dichos, ella decía orando y con el mazo dando. Y yo le puse oración, visión y acción. Quería ponerle orando y con el mazo dando, pero dije, creo que no, me van a correr de la iglesia. Y entonces preferí ponerle esto. Dice la palabra de Dios así: pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. ¿Dónde nos encontramos? Rápidamente vamos a ver. Nos encontramos más de 550 años antes de Cristo. Nos encontramos en qué momentos. Vamos a hacer algunos antecedentes históricos para poder entender hacia dónde vamos de lo que es esta palabra de Dios. Nehemías escribe, el libro de Nehemías es un complemento entre Nehemías y Esdras. Son dos libros que pudieron haber sido un mismo libro. Sin embargo, Nehemías escribe como una especie de diario, contando cada uno de los capítulos en primera persona. Y Nehemías está en Jerusalén, que había regresado después de haber estado en un exilio. Llamémosle exilio porque no es una cautividad, no es una esclavitud. Si bien estaban cautivos, pero era motivo de sus propias acciones y decisiones. El pueblo había sido llevado 70 años en cautiverio por Babilonia a través del rey Nabucodonosor II. Todos conocemos parte de esta historia. Son llevados en cautividad a Babilonia, producto prácticamente de su propio pecado. La Biblia dice que el pueblo de Israel era contumaz y rebelde. Era un pueblo también, y vimos el día de ayer en las predicaciones anteriores, cómo es que el pueblo había sido prácticamente pues contagiado y cómo había anhelado desear lo que otros tenían. Y esto había hecho que incluso ellos cayeran en idolatría, buscando adorar a otros dioses. Anhelaban también y deseaban también los sistemas de gobierno que tenían los demás pueblos paganos. Y este pecado, el pecado de desobediencia y el pecado de no buscar a Dios como el centro de su vida, hizo que ellos pudieran irse
en un estado de cautiverio a Babilonia, a donde no estaban como en Egipto, a cargas pesadas, a trabajos forzados y a situaciones. No, ellos de una manera diferente, porque muchos de ellos estaban disfrutando y deleitándose en su pecado. Sin embargo, la manera en la que ellos fueron y llegaron a Babilonia fue una manera espantosa. ¿Por qué? Porque fueron conquistados y su poderío era a través de las conquistas. Y la conquista implicaba tener el control de otras tierras, ¿verdad? El control de las personas, el control financiero, pero también el control ideológico de aquella época. Así es que fueron llevados a Babilonia y estando ahí 70 años estuvieron en un estado de cautividad. Dios permite, hay varias profecías en el libro de Jeremías y en el libro de Isaías que nos hablan cómo fue que Dios permitió, ¿verdad? Dando palabra de cómo el pueblo tenía que regresar. Y tenía que regresar y tomar de nuevo las tierras o el lugar de donde ellos habían salido. Ahora, yo decía hace un rato, la manera en que el pueblo salió fue destruyendo la ciudad. La ciudad era fortificada, Jerusalén era una ciudad amurallada. Las murallas medían entre 9 y 12 metros de altura. El ancho porque eran muros dobles, el ancho era entre 3, 5, 6 metros, de acuerdo a los tipos de murallas y de acuerdo a las puertas, porque cada puerta tenía una representación de la fe del pueblo de Dios. Ahora, imagínense, esas murallas con esas alturas, con los grosores, porque eran murallas construidas por piedra, fueron derribadas. ¿Qué significaba las murallas en aquel entonces para el pueblo de Dios? Había dos cosas muy importantes. La primera es que significaba la seguridad del pueblo. Constantemente, precisamente, las ciudades eran amuralladas. ¿Por qué? Porque precisamente por tantas conquistas venían y invadían, ¿verdad?, la ciudad, y no tan solo era un asunto de invadir, sino robar, conquistar, pelear, destruir, si no estaban amuralladas. Tenían unas puertas inmensas. Y dice la Biblia que las puertas fueron quemadas, llegadas a cenizas, y las murallas fueron destruidas completa y absolutamente. Totalmente fueron destruidas. Ahora, nos encontramos en este momento y en esta parte tan interesante de cómo Dios permite que empiezan a regresar a través del rey Ciro de Persia, ya no de Babilonia. Con la vara que mides serás medido. Los babilónicos conquistaron Jerusalén, se fueron y vino el imperio persa y conquistó a los babilónicos. Y entonces los babilónicos se convirtieron en esclavos de los persas. Y viene el imperio medo-persa, y es a través del rey Ciro de Persia que Dios otorga la libertad a través de este rey de poder regresar a Jerusalén y reconstruir todo lo que había sido destruido. Y regresan en 3 bloques importantes. El primer bloque regresa a través de Zorobabel, ¿verdad? Él representaba la línea de la monarquía en el año 558 antes de Cristo. Y regresan más de 40,000. La Biblia lo dice en el libro de... usted puede leer Esdras, usted puede leer Nehemías, usted puede leer Ageo, Zacarías, y va a complementar esta historia bíblica tan importante que nos revela las verdades del pueblo de Dios, cómo se encontraba. El pueblo, dice la palabra de Dios, que empezaron a regresan con Zorobabel, más de 40,000 hombres, con el propósito de reconstruir las murallas, pero también el templo que había sido destruido. Ahora, escúchame bien, al destruir el templo, ¿sí?, destruyeron la fe del pueblo de Dios. Al destruir, ¿sí?, la ciudad, destruyeron la identidad
del pueblo de Dios. Porque al ser amurallados implicaba que tenían que tener una seguridad. Pero también las murallas representaban que el pueblo de Dios siempre que tiene que estar, sí, apartado, seguro y cubierto, sí, de todo lo que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, el pueblo había perdido su fe y había perdido su identidad delante de Dios. ¿Quién era delante de Dios? Y Dios les permite que regresaran. Regresa el primer grupo con Zorobabel, les digo, 538 antes de Cristo. Segundo grupo llega con Esdras, que era el profeta, ¿verdad? Uno de los profetas del Antiguo Testamento majestuosos, y llega en el 458 antes de Cristo. Él llega con mucho menos gente, ¿verdad? Y llegan a reconstruir y pasan decenas de años en la reconstrucción de lo que tenía que ser el templo y las murallas. Sin embargo, solo pudieron reconstruir el templo y solo la parte externa del templo, porque el templo significaba la habitación y el lugar de adoración a Dios, pero no habían restaurado su adoración a Dios. Habían construido solo el templo. Las murallas seguían derribadas. Y cuando estos dos grupos regresan, dice que un grupo de personas, ¿sí?, visitaron Jerusalén. Y después de su visita a Jerusalén, regresan a ver a Nehemías. Nehemías era copero del rey. Y un copero del rey tenía, ahora, él estaba en el exilio también. Él estaba también en cautividad. Sin embargo, es tan interesante cómo Nehemías no fue parte de ese exilio, porque era joven, ¿sí? Era una nueva generación. Sin embargo, había una naturaleza muy especial en la vida de Nehemías. Amaba al pueblo de Dios. Amaba al pueblo de Dios. Ahora, él estaba como copero del rey. Todos sabemos cuáles eran las actividades de un copero del rey. Un privilegio, una cautividad muy linda, ¿verdad? Todos quisiéramos tener ese tipo de cautividades que tenía Nehemías. Y estaba él en el palacio del rey Artajerjes sirviendo ahí con todo su empeño y con todo lo que él tenía que hacer. Y llegan sus parientes, entre ellos dice que uno de sus hermanos, se cree que era un hermano de sangre, que se llama Hanani, y llegan al palacio de Artajerjes, visitan a Nehemías, y Nehemías les pregunta cómo está el pueblo. Y yo quiero que me acompañe a Nehemías capítulo 1, los primeros 5 versículos. Dice: a fines del otoño, en el mes de Kislev, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes ¿qué? Dificultades y viven en desgracia. Tienen grandes dificultades y viven en desgracia. En la versión 60 dice: están en gran mal y tienen una gran afrenta. Dos palabras, dos cosas importantes: grandes dificultades. Sí, dice, regresan, me dijeron, pero dice dificultad, y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada, las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que temen y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración y mírame, y verás que oro día y noche por tu pueblo de Israel. Confieso que hemos pecado en ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Bueno, toda esta fue una introducción.
Como dice el pastor, es mi maestro. Ahora voy a dar mis 7 puntos. ¿Cómo estaba el pueblo? En gran mar y afrenta. Estaba devastado y con grandes dificultades. Ahora, en la versión 60 me gusta un poquito esta respuesta de Nehemías. Ahora, Nehemías estaba en una posición increíble, maravillosa. Estaba en el palacio del rey. O sea, a pesar de ser parte del pueblo de Dios, él tenía una distinción completamente a la que tenía la demás parte del pueblo de Dios cuando estaban en cautividad o en cautiverio. Había una razón por qué Dios lo había puesto en el lugar que lo había puesto. Dios tiene razones para ponerte en el lugar a donde tú estás. El gran problema que todos nosotros tenemos es que en el lugar que estamos no entendemos muchas veces la razón por la cual estamos ahí, y a veces pensamos que es una razón personal. Algunos de nosotros pensamos que es por nuestros propios logros, nuestros méritos, nuestro conocimiento, nuestra influencia o el palancazo. ¿Sí o no? Pensamos que estamos ahí. Pero pocas personas pueden percibir la vida o el lugar donde Dios los ha puesto como Nehemías lo había puesto. Nehemías sabía que estaba en un lugar ahí para cumplir los planes y propósitos de Dios en su vida. Tú estás en el lugar a donde Dios quiere cumplir sus planes. Sus planes, no los tuyos. El problema es si tú conoces los planes de Dios. Porque Nehemías estaba en el lugar más privilegiado. Él pudo haber dicho: yo estoy en el mejor lugar, privilegiado, tengo la comida del rey. Es más, la como antes del rey, vivo en el palacio del rey y tengo todo, y tengo que hacer o realizar todas las actividades del rey antes que el rey. Yo no tengo ninguna necesidad de salir del palacio del rey. Aquí tengo seguridad, comida, vivienda, casa, vestido, sustento, todo lo que tú quieras, lo tenía. Estaba disfrutando completamente en el lugar. Pero de repente llegaron y le dan una noticia y le dicen cómo estaba. ¿Cuál es la reacción ante una mala noticia? ¿Qué reacciones tenemos ante una mala noticia? Desesperación, angustia, dolor, miedo, temor. Bueno, no, en mi época, yo ya soy de otra generación. Decía, uno de los pastores dijo que los que estamos acá éramos de otra generación, y los que están de aquí para acá son de otra generación. Y yo soy de la otra generación, de los teléfonos del dedito y le metes y regresaba la perilla, ¿no? ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Y cuando sonaba ese teléfono a las 3 de la mañana, ¿tú qué pensabas? Malas noticias. Nadie te iba a hablar a las 3 de la mañana para saludarte y para invitarte un café. O para decirte: oye, ¿qué haces? ¿Cómo te ha ido en la vida? Le cuelgas y le dices de que se va a morir. O sea, las malas noticias siempre tienen una reacción inmediata, o las noticias siempre en un momento no adecuado tienen reacciones. ¿Cómo las recibimos? Hay una disposición o una predisposición ante las noticias cuando las recibimos. Tal vez sea reacciones empáticas o reacciones indiferentes ante una mala noticia. Una reacción empática es: híjole, pobre, ¿cómo le fue? Nos da tristeza por lo que estamos escuchando, dolor profundo por la necesidad de las otras personas. Tal vez hay una confusión, incredulidad, condenación, culpabilidad o no sé cuántas otras actitudes vienen a nuestra vida al enterarnos de una necesidad, de una desgracia. ¿Sí? Reacciones empáticas ante la necesidad de las demás personas. Ahora, la otra son reacciones indiferentes, antipáticas. Las ignoramos, las pasamos por alto, las criticamos, juzgamos o enjuiciamos, y decimos: se lo merecían. O algunas personas, más allá de empatía o indiferencia, es aprovechar el momento. Dicen que a río revuelto ganancia de
pescadores. O algunos más todavía festejan la desgracia y la maldad de otras personas ante lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. ¿Cómo reaccionamos hoy en día como hijos de Dios y cristianos? En los últimos tiempos, estudios han revelado que después de pandemia, ¿sí?, nos hemos convertido, el mundo entero se ha convertido en una sociedad indiferente, apática e insensible. El individualismo ha llegado a nuestra vida de una manera que pensamos que no necesitamos absolutamente de nadie. Sálvese quien pueda. Una sociedad a donde solo piensa en sí mismo. Una sociedad que se ha convertido en una sociedad apática e insensible ante la necesidad de los suyos y aún de los que no son suyos. Pandemia. Después del regreso de pandemia, todos pensábamos que las iglesias iban a estar atestadas. Yo cuando estaba en pandemia, yo decía, Señor, esta es la gran oportunidad que vamos a tener de poder ver las iglesias llenas. Ajá. Todo lo contrario. Es más, les puedo decir, hubo iglesias que cerraron. Iglesias por razones diferentes, por la renta, porque estaban rentando, porque no tenían un lugar propio, por cualquier situación, porque estaban pagando el lugar y tuvieron que ceder la hipoteca y mucha gente se encerró. Y cuando nosotros regresamos, lo primero que yo pensé es: las iglesias van a estar llenas. Yo recuerdo que después de los diferentes temblores que han habido en la Ciudad de México, las iglesias estaban repletas como nunca antes. El miedo no anda en burro. ¿Cuántos saben de esa época? Y todo tipo de iglesia. Usted pasaba por la catedral y la iglesia del centro, de cualquier otra. Todas las iglesias estaban a reventar. Y mi pensamiento fue: va a haber una sensibilidad y una gran enseñanza de que nuestra vida es vulnerable y que nuestra vida, en un abrir y cerrar de ojos, se puede ir, porque nadie, los poderíos más importantes del mundo entero, no lograron controlar una pandemia. Y yo dije, esto es una gran enseñanza para todos los poderosos, de que Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el gran poderoso que tiene al mundo en sus manos. Y no fue así. No fue así. Tristemente nos encontramos y nos enfrentamos en una iglesia apática, insensible. Yo tengo personas que nunca regresaron a la iglesia y me las he encontrado y me dijeron: ay, pastor, es que ahora nos conectamos toda la vida. Y se convirtieron en la iglesia en línea, con un pastor en línea. Sí. Yo quiero decirle algo. Y yo les decía el viernes en la noche. O sea, Jesús tenía toda la autoridad, el poder de poder hacer cambiar a la humanidad con el poder de su palabra. Sin embargo, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros esta actitud o este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué? De su deidad. O sea, no dejó de ser Dios, pero de sus atributos de ser Dios. Y estando en esa condición de deidad, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y ese estado de obediente lo llevó a ser, ¿qué? En carne. Descender desde lo alto, dejando todos sus atributos para venir a la tierra y ¿qué? Tocarlos. Caminar entre la gente, entre cada uno de nosotros. Desafortunadamente, la iglesia hoy se ha convertido en una iglesia que ha dejado de ser una iglesia relacional. Y la vida cristiana comienza con una relación con Dios, que se manifiesta en una relación
con los demás. La iglesia no puede crecer, no puede fortalecerse si no somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo viene por una iglesia, no por una persona. No viene por un miembro del cuerpo de Cristo. No viene por un dedo, viene por una iglesia. Aquí no hay hojas sueltas. Mire, hoy hay una gran tendencia y hay tantas cosas marañas en toda la cabeza que la gente está diciendo: ay, yo amo a Dios, yo con Jesús todo, pero con la iglesia nada. Y yo me pongo a reír, le digo: no, pues ni una ni otra cosa, porque todo va junto. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Digo, cuando yo me casé con mi esposa, yo no le dije a mi esposa: yo con tu cabeza lo que quieras, pero con tu cuerpo nada. ¿Sí o no? Porque todo va junto. Y Él viene por una iglesia. Y la iglesia no está entendiendo, y las personas en nuestro individualismo, egoísmo y falta de conocimiento de la palabra, estamos agarrando monte. La mala noticia para Nehemías provocó, ¿sí?, una sensibilidad y una reacción. Una acción más que una reacción. Las reacciones, yo siempre he dicho que son momentáneas, y las acciones siempre son consensadas y pensadas. En el versículo 4 lo que vamos a leer, mire cómo fue. Dice: cuando oí esto. ¿Qué oyó? Que el pueblo estaba en gran mal y afrenta. Dos cosas bien importantes. Mal, ¿sabe por qué estaban mal? Porque no se habían unido. ¿Sabe por qué nada más habían construido el templo? Porque seguían teniendo diferencias. Porque habían salido de un estado de esclavitud, pero su esclavitud no había salido de sus corazones. Y esto puede estar sucediendo con muchos de nosotros, que hemos salido de una vida del pecado, pero el pecado no sigue. No ha salido de nosotros. Y yo veo a muchas personas que lo único que cambiaron fue de domicilio o código postal, o de ideología. Y el cristianismo va más allá de una ideología. Las ideas se pueden esfumar. Vuelvo a repetir, las ideas se esfuman. Sí, las convicciones son permanentes y para toda la vida. Y cuando tú y yo tenemos convicciones, tenemos acciones. Respuestas claras y concretas que dan evidencia allá afuera de que Cristo habita en nosotros. Pero tristemente es todo lo contrario. Y yo veo a un Nehemías en el versículo 4 que dice: cuando oí esto, mal y afrenta. La afrenta tiene que ver con las emociones. Lo mal es que no se ponían de acuerdo, estaban todos desunidos. Había dos grupos, los de Esdras y los de Zorobabel. Los de Esdras, los religiosos, y los de Zorobabel, los que nada más querían construir lo externo, pero lo interno seguía siendo lo mismo. Dos grupos. Y no había unidad. Hoy puedo ver que a veces hasta en los ministerios son grupos: reinados y principados y potestades de las tinieblas. ¿Perdón? Aquí no, ¿verdad? Ay, a ver, ¿dónde está la iglesia del ay? Ay. ¿Sí o no? Yo me he dado cuenta, al menos en mi iglesia, que a veces hay ciertas rivalidades entre ministerio de niños, ministerio de adolescentes, el de jóvenes con adolescentes, el de prepos con universidad, el de la universidad con profesionistas, los profesionistas. Y hay ciertas... Sí, porque construimos nuestro reino, yo decía el día de ayer. Porque no hemos entendido que usted y yo estamos aquí para establecer el reino de Dios y su justicia. A mí me encanta escuchar lo que Dios está haciendo en otros lugares y saber que no soy el único, y que el poder de Dios se está moviendo desde el norte al sur de este país, y que hay visiones tan diferentes, enfocadas a grupos de personas diferentes, pero Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos.
Estaban mal. Ahora, la afrenta tenía que ver con su área emocional. Estaban desesperanzados, estaban con temores, estaban con miedos. Sí. Hoy en día muchas personas vivimos el día a día con miedo. Escúcheme bien, el perfecto amor echa fuera, ¿qué? Todo temor. Tengo miedo. Yo sé que el miedo, hay un miedo que es natural y es un mecanismo de protección. Pero el miedo en el área espiritual, ¿sí? Es como acá nos predicó el pastor Michel, es un tope que no te permite alcanzar tu propósito. Es un tope que no te permite. Ahora, yo hoy en día yo estoy terminando ahorita un diplomado en terapia familiar. Es un diplomado cristiano y me está hablando muchísimo todo de 10 minutos, gracias. Pero me quitó 5 y 5 aquí, Así es que auméntale otros 10. Y ¿sabes cuáles son? Y este es un diplomado cristiano. ¿Y sabes cuáles son las enfermedades hoy, las enfermedades del día a día de todos los cristianos? Las enfermedades emocionales. Por lo tanto, nuestra vida espiritual está del nabo. Porque una vida emocionalmente enferma difícilmente podrá tener una vida espiritualmente sana. Una vida emocionalmente enferma difícilmente podrá tener una vida espiritual sana. Estaban deprimidos, desesperanzados, estresados, con ansiedad, no podían dormir y no sé cuántas otras cosas más que hoy en día son parte de las enfermedades de la comunidad, del pueblo de Dios. Nehemías escucha y cuáles fueron sus reacciones. Voy a darlas rápidamente para que me dé tiempo. Primero dice, él primero alabó. Sí, fíjense, cuando oí esto, me senté, lloré. Dice, de hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné, oré al Dios del cielo y dije, y empieza a orar. Cuando tú te sientas es porque, espérame, déjame, me voy a sentar porque es una mala noticia, ¿no? Es una impresión tan fuerte que puedes caerte. Lloró, es un desahogo. Hizo duelo por largos días. El pueblo de Dios, los judíos demostraban su duelo a través de su apariencia externa, a través de su cuerpo o de su ropa. Rasgaban sus ropas, se vestían de cilicio, ponían ceniza en su cabeza. O sea, había muchas maneras. Dice, y ayuné. Es una negación a todos los deseos de tu carne. ¿Para qué? Para buscar las cosas del Espíritu y alinearte con Dios. Y luego dice, oré. ¿Delante de quién? De Dios. La oración fue parte clave en la vida de Nehemías. Amada iglesia, me encanta porque yo estoy sintiendo esto y esto es muy fuerte y creo que también el pastor Edgar y el pastor, todos los que estamos aquí estamos sintiendo. O sea, Dios está moviendo a la iglesia de este lugar a un nuevo comienzo. Olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Dios está llevando. No podemos quedarnos como el pueblo de Dios en el recuerdo del pasado, porque el recuerdo del pasado, wow, increíble, cómo comenzó la iglesia, restauración, cómo comenzó, wow, y entonces algunos de nosotros podemos vivir en el pasado, pero el presente no nos ayuda para poder extendernos a lo que está adelante en nuestra vida. Y Dios está llevando y levantando a muchos Nehemías, que no es el sacerdote. Ahora, Nehemías no era el sacerdote.
Nehemías era la gente común y corriente, y más corriente como muchos de nosotros, de los que estamos aquí. Pero la reacción de Nehemías fue una reacción que no pudo haber dicho, es que, a ver, yo ni siquiera estoy allá, yo estoy feliz allá, hay que se las arreglen. O pudo haber dicho, ¿yo para qué me meto? Mejor voy a orar y a pedir. Sí, o sea, sí oró. Pero por eso yo le puse, oró y accionó, ¿verdad? Oró, tuvo una visión y accionó. Nehemías. Y cada uno de ustedes que están aquí sentados tienen una responsabilidad de parte de Dios. Ay, ay, ay. ¿Sabes cuál es tu responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo aquí? No nada más es venir y sentarte cada domingo, sino accionar. Tú no puedes ser ajeno a las necesidades de tu iglesia. Tú tampoco puedes ser ajeno a las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios en este lugar. Todos queremos los privilegios de ser parte del cuerpo de Cristo, pero pocos asumimos nuestras obligaciones y responsabilidades delante de Él. Y Nehemías asumió su responsabilidad. Y lo primero que él hizo, Nehemías ve en el versículo 5, dice, termina, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que temen y obedecen. Él empezó reconociendo quién es Dios antes de pedirle todo lo que él quería hacer. Dijo, eres soberano, eres poderoso, porque le dijo, Dios de los cielos, soberanía, fuerte y temible, poderoso, fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Su oración primero reconocía quién era, bajo quién estaba y quién era el Dios al que él representaba. Y le dio gracias, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Cuántos dan gracias por el nuevo pacto? Porque estamos aquí sentaditos disfrutando de su presencia. Y por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Porque por su misericordia y su gracia usted está vivo. Porque si no yo estuviera fulminada. Hecho cenizas y pedazos. ¿Sí o no? Y entonces empezó a confesar. La confesión es un efecto del arrepentimiento. Esto es bien importante. En el versículo 6 él empieza a confesar, dice, escúchame oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti, es cierto. Incluso, diga conmigo, hemos. Sí, hemos. No. Yo no, es el otro. Dice, hemos pecado. Es cierto, incluso mi familia y yo hemos pecado. Pecado de identificación. No culpó a los otros. Tenemos una tendencia a juzgar, culpar, señalar. Él pudo haber dicho, a ver, bola de pránganos flojos, incircuncisos, inodoros, incoloros, insalubres, todo, ¿sí o no? Y no, él se identificó, le dolió y se identifica con el pueblo. Reconoce las consecuencias del pecado y que las consecuencias del pecado. Y entonces empieza a tener peticiones específicas. Estoy terminando. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son fieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en el extranjero lejano, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. O sea, wow. Empieza a tener peticiones específicas, pide a Dios suplicio, recuerda las promesas de Dios, le dice, ten misericordia, dame gracia, y entonces establece un compromiso personal de ir y qué, de ir
y restaurar. Y en el 444 después de Cristo, Nehemías y unos cuantos cientos de personas llegan a Jerusalén con cartas del rey, permisos del rey, recursos del rey, apoyo de personas del rey, pero sobre todo con la mano de Dios sobre él. Entre cenizas y entre situaciones difíciles que él estaba viviendo, él llega y entonces hay tres grupos. Pero él logra algo: establecer la unidad del pueblo de Dios. Yo siempre les he dicho en la iglesia, la unidad es sagrada. Repita conmigo, la unidad es sagrada. La unidad no es ir a comer con la hermana, no es hacer actividades para establecer la unidad. Sí, eso es convivencia. La unidad se da en el espíritu. Cuando alguien no anda en el mismo espíritu, va a tener descalificaciones sobre la iglesia, falta de compromiso, juicio sobre la iglesia, señalamiento sobre la misma, ¿sí? Y va a salir corriendo porque no es parte del cuerpo de Cristo. Nehemías entendía que era parte de un pueblo, y como parte de un pueblo, él tenía una responsabilidad. Todos los que hoy estamos aquí en este lugar, y ¿sabe qué? Si usted vino a este lugar es porque Dios quiere darle una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. ¡Ay! ¿Dónde están los del ay, ay, ay? ¿Va a responder usted con responsabilidad su llamado? Digo, porque ay, ay, ay está bien chido, ¿no? Pero ay, 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 aquí estoy, Señor. Mira, nosotros tenemos tiempo haciendo oración en la iglesia. Y lo voy a decir con humildad, de verdad. La reunión, una de las reuniones más llenas en nuestra iglesia, ¿cuál es? La noche de oración. O sea, el estacionamiento no cabe. O sea, tenemos que sacar sillas debajo de las piedras porque está a reventar. Y llevamos años. Es que ustedes apenas comenzaron. No, ¿sabe por qué? Porque hemos aprendido a hacer una iglesia responsable. La oración es parte del motor. El servicio es parte importante del crecimiento. El compromiso también. Y usted tiene una gran responsabilidad. Nehemías se incorpora 52 días. Le llevó. Yo quisiera seguir porque me encanta. A mí me encanta, soy maestro. Dice mi esposa que dice, pastorea, no enseñes. Y yo me meto y estudio y me encanta, soy maestro, pero también Dios me ha dado el corazón de pastor. Y sabe una cosa en esta mañana. Yo doy gracias porque nos hayan invitado los que estamos aquí. Pero pues, yo creo que Dios está llevándolos a ustedes a una transición. A una transición. Tú no puedes estar como el pueblo de Israel, que ya estaba en el momento de su oportunidad y estuvo así de perder su oportunidad de reconstruir. Reconstruir las murallas, restaurar las puertas, construir el templo, pero lo más importante, reconstruir su identidad de quién eran como pueblo delante de Dios. Un pueblo que si usted lee todo el libro de Nehemías, usted se va a dar cuenta que terminó adorando a Dios con todo su corazón. Yo quiero orar y con esto termino. Porque yo quiero orar, si me permites, quiero orar por sus pastores. Y de verdad, si son tan amables de venir aquí adelante. Yo voy a tener que partir en este momento a la ciudad de Puebla. Tengo compromisos, tengo que llegar. Y quiero orar por ellos, pero ¿sabe qué? Usted, su responsabilidad
cuando Nehemías llega, en el capítulo 2, él les dice, les reúne a todo el pueblo, dice, y les conté el favor que Dios me había dado ante el rey y cómo la mano de Dios me había favorecido. Y el pueblo dijo, sí, amén, levantemos nuestras manos y construyamos. O sea, él solo les va a contar, pero ustedes van a levantar las manos y le van a decir, sí, amén. Ustedes van a decir, sí, amén. Y se van a levantar para reconstruir lo que el enemigo quiere destruir o ha destruido a través de la historia de esta iglesia. Y yo sé que hay algo nuevo de parte de Dios sobre su vida de ustedes. Y Dios está trayendo, no tengas miedo, yo estoy contigo, dice el Señor. No se trata ni de dones, ni de talentos, ni de habilidades. Se trata de un corazón conforme al corazón de Dios, que esté dispuesto a ser enseñado, confrontado, restaurado. Y Dios te va a respaldar con hombres y mujeres a su alrededor con habilidades, dones y talentos para sostener el llamado de esta iglesia. Yo bendigo sus vidas. Extienda sus manos sobre sus pastores y bendígalo. Señor, yo declaro, Señor, todas tus promesas cumplidas desde su Padre en él y en las generaciones venideras sobre su vida. Porque no se trata de ellos, se trata de ti. Y lo que ellos están estableciendo es tu reino y tu gloria en este lugar. Señor, sosténle, guárdale, envíale, bendícele, cúbrele. Y que toda obra que Él emprenda, Señor, la iglesia pueda decir, sí, amén. Aquí estamos. Dele un fuerte aplauso al Señor y dele un fuerte, pero fuerte aplauso a sus pastores. Fuerte. Aleluya. Tome su lugar. Un minuto. Yo sé que ya terminé, pero un minuto. Yo soy un hombre apasionado por los jóvenes. Estoy llegando al 6º piso. Yo sé que parezco como del 4º, pero no. Del 4º que está allá atrás, pero estoy llegando al 6º piso. Pero tengo una pasión por los jóvenes. Porque yo no puedo concebir que en esta generación el diablo esté arrasando con la juventud. Una de las grandes características de nuestra iglesia es la juventud. Yo tengo un discipulado, mis líderes, mi cuerpo de liderazgo, mis servidores, el staff de la iglesia, el más grande es él. Él es el viejito. Dios está levantando muchos jóvenes. Y tengo pastores y todo, pero la nueva generación y el nuevo liderazgo que Dios está levantando son puros jóvenes. Y yo puedo ver aquí jóvenes, unos cuantos, pero que Dios está tocando sus corazones, sus vidas. Y Dios va a levantar una nueva generación de jóvenes. Y yo no podía irme sin orar por... Pónganse de los pies los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes menos de 30, por favor? Yo sé que hay muchos que quisieran levantarse porque se sienten jóvenes, pero no los que se sienten, los que son jóvenes. Levanten sus manos al cielo y yo quiero orar por ustedes. Padre, yo hoy en esta mañana oro por esta generación de jóvenes. Fuerza, convicciones, pasiones, Señor, definen a la juventud de hoy en día. Compromisos. Señor, tal vez sus valores de esta generación han cambiado. Señor, pero yo estoy convencido que tú vas a incrustar en cada uno de ellos, Señor, tus principios, tus valores, Señor, tus enseñanzas, tu poder y tu autoridad. Señor, Dani,
Y hijo, Dios te ha equipado de dones, habilidades y talentos. Y desde el vientre de tu madre, Dios tenía un plan y un propósito para tu vida, que el enemigo ha querido quitar, destruir, pero Dios no ha permitido. Porque Dios está comenzando en ti una nueva obra y te está preparando para toda buena obra. Dios te va a levantar como no te imaginas. Lo único que Dios te pide son dos cosas: obediencia y pasión. Aleluya. Denle un aplauso.